Hola, esperando estén bien. En este video lo que quiero repasar es el vértice de una función cuadrática. ¿Ya? Recordemos que el vértice de una función cuadrática, a ver de qué estamos hablando, el eje X, eje Y, tiene una función cuadrática, el vértice es el valor más alto en el caso, ¿cierto?, que sea de esta forma, o bien, si la parábola es de este tipo, ¿cierto?, el vértice es el valor más bajito. Como el vértice tiene eh, dos coordenadas, ¿cierto?, coordenada X, coordenada Y, a la cual llamamos, ¿cierto?, B sub X, ¿cierto?, porque estamos hablando del vértice, y B sub I. Para poder determinar los valores del vértice o las coordenadas del vértice utilizamos dos formulitas. Para el caso de la coordenada X es menos b sobre 2a, y para el caso de la coordenada Y es simplemente evaluar la función en el resultado, ¿cierto?, que nos dé la coordenada X. Ok, leamos un poco el problema. Aquí dice, la cantidad de trabajadores durante los 20 años de funcionamiento de una empresa. Fíjese que dice 20 años de funcionamiento de una empresa, ¿ya? Eso no está hablando del dominio contextualizado. Vamos a escribir eso. Dominio contextualizado, que también lo van a preguntar en la prueba, pues, contextualizado. El dominio contextualizado tiene que ver con los valores que puede tomar la variable independiente. Entonces, en este caso, como nos habla de 20 años de funcionamiento, sería desde el 0 hasta el 20 años. Ya, para que no se nos olvide, lo tengamos presente, porque lo van a preguntar. Dice que esa cantidad de trabajadores, la cantidad de trabajadores durante estos 20 años, se puede determinar con esta función. ¿Ya? Entonces hablemos también de la variable dependiente e independiente. Recuerde que las variables dependiente e independiente son las magnitudes que se están relacionando. En este caso, una es cantidad de trabajadores y el otro es los años transcurridos, el tiempo, tiempo en años, o tiempo transcurrido que se mide en años. Entonces, la variable dependiente sería la cantidad de trabajadores, porque la cantidad de trabajadores depende de los años que transcurren, cantidad de trabajadores. En este caso, esta cantidad de años se mide en unidades, porque no dice otra información, o no dice lo contrario, trabajadores. Entonces, esto es en unidades. Y la variable independiente dijimos que era el tiempo transcurrido. En este caso se mide en años. En consecuencia, vuelvo a repetir, la cantidad de trabajadores depende del tiempo transcurrido o de los años que transcurran. Ok. Y lo que queríamos contestar era calcular las coordenadas del vértice e interpretarlo. ¿Ya? Entonces, en este caso, estamos hablando, ¿cierto?, del valor máximo o mínimo. Lo más probable es que sea un valor máximo. De hecho, es un valor máximo. Si usted mira la función, veamos la función, la voy a escribir aquí. T de x es igual a menos x cuadrado más 22x más 104. ¿Ya? Entonces recordemos que entre los tres parámetros, el a, el b y el c, había uno que nos indicaba si la parábola se abría hacia arriba o hacia abajo, y era el a. Entonces, cuando a es mayor que 0, se abre hacia arriba. Cuando a es menor que 0, se abre hacia abajo. Si a es menor que 0 y se abre hacia abajo, vamos a tener un valor máximo aquí. Este es el valor más alto. Y al revés, si a es mayor que 0, se abre hacia arriba y vamos a tener un mínimo. En el ejemplo que estamos resolviendo,
El A, recuerde que es el número que acompaña a la x cuadrado. Voy a escribir la forma algebraica general, ¿cierto? O genérica. Ax cuadrado más bx más c. A veces puede aparecer desordenado, ¿ya? Entonces usted tiene que acordarse que siempre el a es el que acompaña a la x cuadrado o a la variable al cuadrado. El b es el que acompaña a la x con signo y todo, ¿ya? Entonces en este caso este es b. Y el c es el número que queda solo. En consecuencia, el a, para el caso que estamos analizando, fíjese que al lado del x cuadrado solamente hay un signo negativo. Quiere decir que adelante hay un 1, pero negativo. Entonces el a vale menos 1. El b, ¿cierto? En este caso con signo y todo, sería más 22 o 22. Y el c, ¿cierto? Es el número que queda solito. En este caso con signo y todo sería el más 104 o simplemente 104. Listo. Calculemos la coordenada x del vértice. Recuerde que la formulita dice menos b partido por 2a. Entonces dejo el menos afuera, reemplazo el b, que en este caso es 22. Después dice 2a, 2 por a, 2 por menos 1. Listo. 22, ¿cierto? Menos por 22 sería menos 22. 2 por menos 1 sería menos 2. 22 dividido entre 2, ¿cierto? Es 11, pero veamos con la calculadora. Se puede hacerlo así. Menos 22 dividido por menos 2. ¿Cuánto es? 11 positivo. Listo. 11 positivo, ¿cierto? Como es la coordenada x, hace referencia a la variable independiente, es decir, a los años. Por lo tanto, ya sabemos que si hablamos del vértice y la parábola tiene esta forma, significa que a los 11 años, ¿qué va a ocurrir? Si hablamos de cantidad de trabajadores que sí, que tiene la empresa durante estos años, ¿sí? A los 11 años se va a tener la máxima cantidad de trabajadores. Eso es lo que estamos. Ahora nos falta, estos son 11 años, nos falta determinar la cantidad de trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente evaluando la función en el resultado de bx. En este caso, la función se llama t, ¿cierto? El b sub x es 11, por lo tanto nos va a quedar utilizando la función. ¿Qué función? La del problema. Esta función. Por lo tanto, vamos a tener menos, ¿cierto? Afuera el menos, 11 al cuadrado, más 22 por 11, más 104. Calculadora, escribimos lo mismo en la calculadora, dice menos, afuera el negativo, 11 al cuadrado, más 22 por 11, más 104. Y eso nos da 225. ¿Qué representa el 225? Los trabajadores. ¿Cuáles trabajadores? La máxima cantidad de trabajadores. Trabajadores. Entonces, recuerde que la pregunta va a decir calcule o determine e interprete. Entonces, cuando dice interprete, hay que decir, ¿cierto?, qué representa el vértice en el contexto del problema. B sub x nos dio 11. B sub y nos dio 225. Este es B sub x, este es B sub y. ¿Qué significa esto? Que al transcurrir 11 años, se tendrá la máxima, ¿cierto? Máxima cantidad de trabajadores. Trabajadores, ¿cierto? Que son 225. Eso es, sí o sí esto entra en la prueba, en el RP también, ¿ya? Entonces,
¿Qué es el vértice? Es el valor máximo o el valor mínimo. ¿Cómo se calcula? Se calcula, ¿cierto?, con estas dos formulitas. Primero calcula la coordenada x, segundo evalúa la función en lo que le resultó esa coordenada x. En este caso la coordenada x nos dio 11, significa que a los 11 años se va a obtener el máximo. Después que hicimos con esto, lo reemplazamos en la función, nos resultó 225. ¿Qué significa el 225? Es la máxima cantidad de trabajadores. La pregunta dice interprete, aunamos estos dos valores y decimos, al transcurrir 11 años se tendrá la máxima cantidad de trabajadores. Es importante que cada vez que hable del vértice e indique si estamos hablando del máximo o del mínimo. Eso es, espero les sirva. Nos estamos viendo. Bye bye.